Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el que soporta la tentación. Estas son palabras del apóstol Santiago en 1:12 al 15. Dice allí: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hablemos de la tentación. En primer lugar, hablemos de la naturaleza y origen de la tentación. ¿Qué es la tentación? En 1 de Crónicas 21:1 se dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La tentación es una incitación al mal, a obrar el mal en alguna manera, o a dejar de hacer el bien, que también es pecado. Y el tentado puede hacerle frente o seguir esa incitación. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Según este texto, la tentación se puede soportar. Se puede soportar, hacerle frente o seguir la incitación al mal y consumar dicho mal. ¿Cómo se produce la tentación? Dios no tienta a nadie. Esto es lo primero que hay que decir, porque algunas personas tristemente lo han creído en el pasado y puede ser que ahora también. Santiago 1:13 así lo confirma: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así pues, de forma categórica, de forma contundente, dogmática, la Biblia afirma que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué la Biblia dice en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación? Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estas palabras hay que entenderlas. Dios puede permitir que el diablo nos tiente por alguna razón. Como veremos, quien tienta es el diablo, él es el tentador. Y Dios puede permitir que el diablo nos tiente por alguna razón. Mateo 4:1 y 3. Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y llegando el tentador, le dijo. Según este texto, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el que había de tentarle era el tentador, el diablo, Satanás. Por tanto, Dios no tienta a nadie, como hemos leído, de forma categórica, rotunda, pero Él puede permitir que seamos tentados. De ahí las palabras del texto anterior: no nos metas en tentación. Es decir, no permita, Señor, que la tentación esté en nuestra vida, haciendo que Satanás, que es el tentador, nos tiente. Así pues, por eso Dios nos llama a orar, a pedirle que no entremos en tentación. No nos metas en tentación. Mateo 26:41 lo dice de otra manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, Dios no tienta,
puede permitir la tentación de parte del tentador, el diablo, pero él no tienta, y lo que sí debemos hacer es pedirle que no permita que esas situaciones se den en nuestras vidas. El diablo es el tentador. El diablo tentó al propio Señor Jesús, como hemos leído. En Mateo 4, 1 y 3 se nos dice de nuevo, leemos: Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y llegando el tentador le dijo, la tentación a continuación. Lucas 4:13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo es el tentador por excelencia. Él incita al mal. Él incita al mal hasta al Señor Jesús, que era perfecto, era hombre perfecto, aprovechando los momentos de debilidad de la naturaleza humana que asumió Jesús. Aunque Satanás sepa que Jesús es perfecto, era perfecto y es perfecto, con todo, él quería tentarle. Aunque él sabía que no iba a caer, él quería tentarle. Quería incitarle a obrar el mal. Mateo 4, 2 al 3 y 7 dice: y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Este es el momento de debilidad humana que aprovecharía el tentador. Después de ayunar 40 días, tuvo hambre. Y el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así pues, el diablo incita al mal, aprovechando en primer lugar los momentos de debilidad de la naturaleza humana. Los momentos como pueden ser el sueño, como puede ser el cansancio, como puede ser la sed, las ganas de comer, cualquier situación de humana debilidad, él la aprovecha para querer inducirnos al mal, para querer llevarnos al suelo, para hacernos tropezar, para hacernos caer y no levantarnos. Pero en el caso de Jesús, la tentación de Satanás solo sirvió a los propósitos redentores de Dios. Hebreos 2, 14, 17 al 18 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, porque debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En definitiva, la tentación a Jesús solo sirvió para los propósitos redentores de Dios. El diablo quiso impedir que el Salvador triunfase en la cruz sobre el mal, que venciese a la muerte. El tentador quiso que su naturaleza humana pecase, que no fuese perfecto a la cruz, para que el sacrificio no sirviese a los fines redentores de Dios. Pero ocurrió lo contrario. Él, Jesús, participó de sangre y carne. Por eso debía ser tentado. Por eso Dios permitió que fuera tentado, para mostrar que su humanidad era verdadera, por un lado, pero también perfecta, por otro, para que pudiera vencer a la tentación y quedar de forma evidente que Él era sin pecado. Y de esa manera, como Cordero sin mancha y sin pecado, pudiera ocupar el lugar de los pecadores y morir en lugar de ellos. El diablo, por tanto, es el tentador. Él tentó a Jesús y tienta a los creyentes y a las personas en general.
como hemos visto, lo hace aprovechando las debilidades de la carne. Una de esas debilidades tiene que ver con las cuestiones sexuales. Y en 1 Corintios 7:5 se está hablando a los matrimonios y se dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Desgraciadamente, en los matrimonios se producen momentos de desencuentro en los que el sexo es usado como una forma de castigo al otro, es decir, dejar en abstinencia el uno al otro, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, como una forma de castigo, como una forma de presión en los desencuentros que puedan tener. Y Pablo dice: no os neguéis el uno al otro. Más adelante dirá que el hombre no se pertenece a sí mismo, ni la mujer se pertenece a sí mismo, que el hombre no es de sí mismo, no se pertenece, no es de sí, y la mujer no es de sí, no se pertenece a sí, sino que pertenece al marido. Con esto lo que quiere decir Pablo es que el sexo, como la sed, como el hambre, como otras cosas que producen debilidades de la carne, no deben ser provocadas, estas debilidades, de forma deliberada, pues con ello se da ocasión a Satanás para tentar. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí se nos muestra claramente cómo la incontinencia produce debilidad física, debilidad humana, debilidad que el diablo aprovecha para tentar a las personas. En definitiva, el diablo aprovecha las debilidades humanas y nosotros no debemos proveer esos momentos de debilidad humana, ni proveerlos para nosotros mismos, ni proveerlos para otros, porque Satanás los aprovechará. También Satanás, para tentar, para incitar al pecado, aprovecha los pecados e intenciones ocultas. Se nos dice en Lucas 22, 3 al 4 y 6, que entró Satanás en Judas Iscariote, uno de los 12, y habló con los principales sacerdotes sobre cómo lo entregaría, y él se comprometió para entregarlo. Judas tenía un pecado oculto, se hacía pasar por una persona piadosa, preocupada por los pobres, se hacía pasar por una persona que administraba bien las ofrendas, pero todo era un engaño, era un ladrón que sustraía de la bolsa común que tenían los apóstoles y el Señor Jesús. Satanás conocía este pecado oculto de Judas y lo aprovechó su debilidad pecaminosa, su actitud de codicia, de deseo insano de tener, ese ansia de poseer, lo aprovechó para tentarle a vender a Jesús, de entregar a Jesús. Con sus tentaciones, el diablo intenta deshacer la obra de Dios en las personas, deshacer la obra de Dios en Judas. Judas había oído, había visto muchas cosas maravillosas de parte de Jesús y quería deshacer aquello en la vida de Judas. Pero también el diablo quiere deshacer la obra de Dios en otros, no solamente en uno mismo, sino en otros. Dice 1 Tesalonicenses 3:5, por esto yo también, no soportando más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que de algún modo os hubiera tentado el que tienta, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo está diciendo que si el tentador tienta a alguien, el trabajo realizado en esa persona, el trabajo de la fe, de la gracia, dice, puede ser en vano. Por tanto, la razón
por la que el diablo tienta a los creyentes es para que esa obra de Dios que se ha hecho, que se ha realizado, pues sea deshecha, sea una obra que sea perdida. Pero también está la tentación propia de cada uno sobre sí mismo. El diablo puede tentar a las personas aprovechando sus debilidades o pecados, pero también está la tentación propia de cada uno sobre sí mismo. El factor humano siempre está presente en la tentación. Por eso en 1 Corintios 10:13 el apóstol Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Siempre en las tentaciones hay un factor humano. Aunque lo sea también diabólica la tentación, siempre hay un factor humano. En el caso de Judas había una parte satánica, pero había también una parte humana, que era su codicia, su actitud pecaminosa. En Santiago 1:14 al 15 se dice: cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por tanto, el pecado propio nos atrae, nos seduce, nos incita al mal. También el diablo lo hace desde fuera, pero también el hombre se tienta a sí mismo desde dentro. Cuando alguien hace lo malo de forma reiterada, repetida en el tiempo, el mismo pecado es tentación, se vuelve tentación y se vuelve incitación al mal. Nos dice en 1 Timoteo 5:13 al 15: aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero que las viudas gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí el apóstol Pablo está hablando de mujeres que por no tener otra cosa que hacer, son viudas, mayores, pues se dedican a ser chismosas, entremetidas, a ir de casa en casa para hablar del prójimo, para criticar, para murmurar. Y dice el apóstol Pablo que con esto dan ocasión al adversario, a Satanás. Y dice, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto nos habla de que cuando un pecado se practica, cuando una persona vive haciendo, obrando algún pecado de forma continua, aquello mismo que hace puede ser de tentación en muchos momentos, de ocasión para hacer lo malo. El propio pecado, que en sí el pecado es lo malo, nos puede llevar a hacer más mal, más pecado. El que miente puede verse metido en más mentiras como consecuencia de que tiene una actitud, una costumbre de mentir. Como consecuencia de ello puede mentir y mentir y mentir cada día más. Así sucede con el codicioso, con el chismoso, y etcétera, etcétera, con todas y cada una de las manifestaciones del pecado. Un ejemplo de lo que venimos diciendo es que, por ejemplo, la Biblia nos habla de ciertos momentos que fueron aprovechados por Satanás para tentar a las personas, y se dice que esos momentos estaban asociados también a pecados de las personas. Por ejemplo, en Hechos 5:3 se habla de la codicia de Ananías. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos a un hombre tentado por Satanás, pero que era un codicioso. La vana confianza, en este caso hablamos de Pedro. Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Todos sabemos que Pedro
tenía vana confianza en este momento. Él creía que los demás podían entregar a Jesús, negarle, fallarle, pero él no. Él no. Él estaba dispuesto, decía, a morir por Cristo. Pero esa vana confianza fue usada por Satanás y Satanás le tentó. Le tentó con aquellas palabras que le llevaron a negarle en 3 ocasiones. La maldad y el egoísmo, también Juan 13:27, después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Además de la codicia, aquí se nos habla de que Judas tenía maldad, porque evidentemente, más allá de la codicia, él no tenía ningún tipo de sentimiento afectivo por Jesús, ningún tipo de aprecio por Jesús, solo maldad. Su egoísmo era puro. Y por eso nos dice que Satanás entró en él y le llevó a vender a Jesús. El rencor es un pecado que aquel que lo tiene será en muchos momentos la piedra de tropiezo en la que tropezará. Será el momento, la oportunidad, la puerta abierta al diablo para que éste le tiente. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:10. Aquellos que son rencorosos tienen una puerta abierta permanentemente a Satanás. A través del rencor, de ese odio, de esa actitud de mantener encendida la hoguera de la discordia, Satanás lleva al rencoroso a pecar en muchos momentos. El orgullo, 2 Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca. Para prevenir el orgullo de Pablo, de cualquier hombre, por tener una gran revelación, una gran dosis de la gracia, del poder de Dios, para prevenirle de ello, Dios le dio un aguijón en su carne. Es decir, le dio una enfermedad, y esta enfermedad fue permanentemente un instrumento de Satanás para desanimarle, para llevarle a situaciones de doblegar la cabeza, en definitiva, para dejar de hacer lo malo. El escuchar el error, Apocalipsis 12:9. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Aquellos que escuchan el error con frecuencia, el engaño con frecuencia, serán arrastrados. Aquellos que escuchan el error están dando permanentemente una oportunidad a Satanás para que los arrastre por el error al desvío, para que se desvíen de la senda recta. En definitiva, ¿quién tienta? ¿Quién nos tienta? Pues nos tienta Satanás aprovechando nuestras debilidades, nos tienta Satanás, pero también nos tienta el pecado propio que Satanás aprovecha, y se combina el pecado propio con la acción satánica para llevarnos a hacer lo malo. Pero como hemos visto, la palabra de Dios, la bienaventuranza que estudiamos, dice: bienaventurado el que soporta la tentación. Por tanto, se nos está diciendo que la tentación puede ser soportada, puede ser rechazada, puede ser vencida. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Nos dará juntamente con la tentación la salida. Esa es la promesa de Dios. 1 Corintios 10:13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La promesa de Dios es que si permite que la tentación nos alcance, junto con ella vendrán las condiciones para poder salir de ella. Dios nos llama a vencer la tentación, adoptando una serie de comportamientos y de actitudes que nos permiten soportar la tentación. Nos llama, por ejemplo, a evitar la dureza de corazón. Nos dice Dios que procuremos que nuestro corazón sea siempre un corazón blando, receptivo a la voz de Dios, dócil a la voz de Dios, un corazón abierto, ancho, para oírle, para recibirle. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Por tanto, podemos soportar la tentación, y para ello Dios nos dice, lo primero que tenéis que hacer, si no queréis caer en la tentación, es no llegar a ella con un corazón duro. No llegar a ella con un corazón duro. Si llegáis a la tentación con un corazón duro, seguramente caeréis, seguramente cederéis, pero no endurezcáis vuestros corazones. Dios no solamente nos dice cómo tiene que estar nuestro corazón ante la tentación, sino que nos dice qué pecados y qué situaciones favorecen caer en la tentación. Por ejemplo, nos dice en 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Por tanto, hay pecados que favorecen caer ante la tentación. Gálatas 6:1. Cuando una persona se ha sorprendido en una falta, vosotros los espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Otra actitud que tenemos que tener siempre es la de humildad. Humildad ante el pecado ajeno, humildad ante las caídas ajenas, humildad. Porque esta humildad nos va a ayudar también a nosotros. El ser humildes y no soberbios, el ser humildes nos va a ayudar a sobrellevar, a soportar, a vencer la tentación. Por tanto, debemos tener un corazón blando y debemos saber qué pecados nos hacen caer fácilmente o de una manera más fácil, en el sentido de ponerle las cosas al diablo el camino llano, de facilitarle a él que nos lleve de cabeza al suelo, que con la tentación nos lleve a caer y a arrastrarnos por el suelo del mal, por el suelo de todo aquello de la impiedad. Por tanto, el que resiste la tentación, que es posible resistirla, como hemos visto, teniendo un corazón recto, teniendo una actitud recta, huyendo de ciertos pecados que facilitan la labor al diablo, el que resiste la tentación recibirá la recompensa final de los justos. La tentación que viene de fuera de nosotros mismos o de una debilidad extrema no es pecado. Esto tenemos que aclararlo, ¿verdad? Porque hay personas que creen que el hecho de ser tentados ya significa que están cometiendo un pecado. La tentación no es pecado. Decía alguien muy famoso, un reformador muy famoso, que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan un nido. Martín Lutero. Por tanto, esto es lo que significa la tentación: pájaros volando sobre nuestra cabeza. Y que vuelen pájaros sobre nuestra cabeza no es pecado. Que Satanás nos incite a algo, o que nuestra propia carne, nuestro propio pecado nos incite a algo, no es pecado. El pecado es ceder, hacer un nido para esos pájaros.
ceder, pecar en definitiva, hacer aquello que la incitación nos pide, nos sugiere, hacerlo, cometer el pecado. Ceder a la tentación, por tanto, sí es pecado. Ceder a la tentación. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, porque la tentación no es pecado. La tentación en sí no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. Y el Señor libra al justo y al piadoso de pruebas y tentaciones. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Como vemos de nuevo, la actitud previa a la tentación de corazón blando, de corazón amplio, ancho, de corazón abierto, la actitud de justicia, de piedad, nos ayuda a sobrellevar la tentación, a vencerla, a rechazarla. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, dice el texto. Los que resisten la tentación son bienaventurados porque recibirán la corona de la vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida es el premio, el galardón. Además de la salvación, Dios quiere darnos un premio, una recompensa. Y aquellos que viven resistiendo al mal, aquellos que viven resistiendo al diablo, la tentación, son personas que vivirán en santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Y la santidad es el oro, plata y piedras preciosas que debemos de construir sobre el único fundamento que es Jesucristo. Y aquellos que tengan sobre el fundamento que es Cristo una vida de santidad, una vida de victoria sobre el mal, estos recibirán la corona de la vida. Bienaventurado el que soporta la tentación, dice la palabra del Señor. Y hemos hablado de la tentación, del origen, de la naturaleza, de la misma. Nos hemos preguntado qué es la tentación y hemos dicho que la tentación es una incitación al mal y el tentado puede hacerle frente o seguir esa incitación. Nos hemos preguntado cómo se produce la tentación y hemos dicho que Dios no tienta a nadie. El diablo tienta, incitando al mal, aprovechando las debilidades de la carne o los pecados e intenciones ocultas. Y cada uno se tienta también a sí mismo por su propio pecado y provocando con ello que Satanás interfiera, entre por medio, aproveche esa situación de debilidad y pecado y también le incite al mal. Y finalmente hemos visto la propia bienaventuranza y nos hemos preguntado por qué es bienaventurado el que soporta la tentación. Y hemos dicho que es bienaventurado porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Nos dará juntamente con la tentación la salida. Para ello debemos evitar la dureza de corazón y los pecados que atraen la incitación al mal. El que resiste la tentación recibirá la recompensa final de los justos. La tentación en sí no es pecado. Ceder a ella sí es pecado. El Señor libra al justo y piadoso de pruebas y tentaciones para que reciban finalmente la corona de la vida. Santiago 1:12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser de aquellos bienaventurados porque soportan la tentación. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias una vez más por tu palabra, que nos llama a vencer al mal mediante el bien, a vencer el mal en uno mismo y el mal que viene de fuera, el mal que viene de la tentación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón limpio, un corazón blando, un corazón lleno de ti, de tus cosas, para que de esta manera podamos vencer a la tentación. Ayúdanos, Señor, a ser personas piadosas, santas, justas, a hacer lo recto, para que podamos rechazar todo lo que Satanás o todo lo que la propia carne quiera hacer en nosotros para incitarnos al mal. Ayúdanos, Señor, a ser bienaventurados por ser triunfadores sobre la tentación y el mal. Gracias, Señor, una vez más por tu ayuda, por tus bendiciones, por tus muchas y abundantes misericordias cada día sobre los enfermos, sobre los afligidos, sobre los mayores, sobre aquellos que te necesitan por cualquier causa. Gracias, Señor, por tus muchos beneficios. Ayúdanos, Señor, a serte fieles siempre, cada día de nuestras vidas, y a hacer tu voluntad en todas las cosas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.